Uno de los elementos que ha formado parte de la gran mayoría de las sociedades a lo largo del tiempo es la religión. Y sí, es un tema bastante complejo de abordar y más tratando de responder el título de este video. Y a ciencia cierta no podría no decir que no, pero tampoco podría responder que sí. Es algo así como un depende, ya saben por qué, psicólogo. Pero estoy seguro que esta respuesta no te va a satisfacer, y es que existe una probabilidad de que tu postura frente al tema, ya sea que creas o no, te mantenga un tanto sesgado. Pero abordaremos más a fondo este tema, así que no te olvides de darle like y compartir este video. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profe Talamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia, y por eso estoy aquí para compartir mi experiencia con ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena o no tan ajena a la psicología, pero que busca aprender sobre estos temas de una manera un poco más flexible y objetiva. Y sí, yo sé que este tema es bastante interesante y que estás esperando una respuesta para poder justificar tus creencias acerca de la religión. Así que si buscas que este sea un medio para un sesgo de confirmación o un sesgo de autoridad, a ver, vamos con calma. Como lo mencioné en el disclaimer al inicio de este video, no pretendo atentar contra tus creencias y no pretendo conflictuarte con tu existencia. Tampoco busco que utilices esto para agredir o atacar a otras personas. Hay que entender que la visión que se va a mostrar aquí, la perspectiva teórica, está relacionado a tu desarrollo profesional, ya sea que pertenezcas a la psicología o no. Generalmente, pues, si perteneces al área de ciencias sociales, esto te va a servir. Continuando con el tema, y para entender primeramente este concepto de religión, hay que entender un aspecto. El ser humano tiene esta necesidad de dar respuestas a ciertas incógnitas que hay en su entorno, y de igual forma incógnitas de su propio comportamiento. Dentro de esto, la necesidad de creer en dioses o en un dios no está vinculado directamente a un fenómeno cultural que puede abordarse desde la sociología o desde la psicología social, sino que también es un fenómeno antropológico que está ligado al concepto de la humanidad. Una constante que podemos observar en la gran mayoría de sociedades es este deseo ferviente de vivir. Y ok, a ver, sé que en este momento ustedes pueden decir, oye, pero las personas con conductas o deseos suicidas pues no necesariamente quieren este aspecto. Pero estamos hablando de una generalidad estadística y antropológica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, existen grandes vestigios que nos dicen que las sociedades antiguas tenían ciertas ideologías o cosmovisiones relacionados a esto. Y obviamente, como sabemos, dentro de los seres humanos o dentro del concepto humanidad, en relación a la identidad o la personalidad, ahí podemos diferir. En cambio, dentro de las sociedades hay ciertos parámetros normativos que se repiten y que se inculcan dentro de estas sociedades. Se los pongo así: existe un gran esfuerzo por parte de la humanidad por construir esta idea de la vida después de la muerte. Los griegos, por ejemplo, tenían la creencia de que al morir tu alma podía ir al inframundo, que era gobernado por el dios Hades, y ahí se decidiría tu destino, si ser arrojado al Tártaro o llevado a los campos elíseos. Los nórdicos, por su parte, deseaban morir en batalla para entrar al Valhalla, donde los esperarían con banquetes y combates en compañía de Odín, los demás dioses, así como las valquirias. De igual forma, quienes morían de forma natural y las mujeres iban a otro lugar, al submundo o al reino de Hel. En un contexto más cercano, no en tiempo, sino en cuestiones geográficas, los mexicas tenían la cosmovisión de que la muerte era la continuidad de la vida, y de acuerdo a la manera de morir, tenías un lugar en algún paraíso al lado de un dios o un inframundo
con los de abajo. Y esto por mencionar algunos ejemplos. Y sé que puedes estarte preguntando, ¿esto qué tiene que ver con el concepto de religión? Sí, yo sé que la religión incluye una divinidad, un sujeto que sobrepasa las habilidades humanas, así como Durkheim lo menciona en estas características que se repiten, pero ¿qué más hay? O sea, ¿esto cómo responde a la pregunta? Pues bueno, déjame decirte que ten paciencia, vamos a ello. Recuerda que los chicos cool tienen que entender un poco el contexto antes de poder definir toda la información y los conceptos. Pero para calmar tus ansias, te voy a dar una definición de lo que es la religión. Es el conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Vamos a entender entonces que el pensamiento religioso tiene como función explicar de manera aparentemente lógica ciertas situaciones, fenómenos naturales, condiciones o comportamientos humanos para dar tranquilidad al sujeto. Abordando una vez más a Durkheim y siguiendo con todas estas premisas de la sociología, el ser humano es curioso y por ende siempre busca dar una explicación a lo que lo está rodeando, y para ello hace uso de la información y de la tecnología que está a su alcance. En términos prácticos, el no saber sobre lo que está sucediendo puede traer cierta incertidumbre y caos dentro del ser humano, y el otorgarle un nombre puede dar esta sensación de control y con ello poder elaborar estrategias de intervención, que en este caso de las religiones pasadas o de toda la cosmovisión e ideologías que podían llegar a tener, pues no todas serán funcionales, como sacrificar personas, por ejemplo. Pero bueno, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología se ha podido desplazar o descartar ciertos postulados religiosos que daban cierta explicación sobre el mundo. Por ejemplo, cuando atribuíamos que la lluvia era causa de algún dios y después descubrimos lo que era el ciclo del agua. Y sí, me puedes decir que hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero vamos a explicarlo, y creo que la frase correcta sería: hay cosas que la ciencia no puede explicar aún, puesto que la tendencia que lleva todo este desarrollo tecnológico, aunado con toda esta estructura que se ha estado repitiendo a través del tiempo, en donde existe el pensamiento mágico o el pensamiento religioso para explicar, después se desarrolla cierta tecnología, se explica, y en esos tiempos de todos modos hay otros aspectos que de manera mística se van solucionando y ya después se vuelve a generar. Vemos toda esta secuencia que por la probabilidad y estadística se va a repetir. Así que es muy probable que se generen conocimientos científicos, conocimientos basados en evidencia, gracias al desarrollo de herramientas o instrumentarias que ayuden a explicar la realidad, como cuando se descubrió el microscopio, el telescopio, o por qué no, hasta la caja de Skinner. Así como lo mencionamos, la gente busca respuestas y sobre todo necesita un espacio externo a ellos para depositar su fe y esperanza, o tener la expectativa de que las cosas mejorarán, ya sea en vida o ya sea después de la muerte. Vaya, la religión muchas veces funge como este sentido de pertenencia, te dota de un sentido de vida y así como muchas veces también genera cierta identidad. Recordemos que cada religión tiene ciertas normativas que ayudan a regular los comportamientos humanos y hacer que las convivencias humanas sean un poco más amenas. Y a ver, en este punto dejemos de pensar en esta señora católica que, a pesar de que va a las misas todos los domingos, no tiene comportamientos que son precisamente católicos, o en esos líderes religiosos que de pronto sueñan con sus adeptos para poder abusar de su autoridad. Tampoco en esas personas que por influencia de su religión optan por oprimir o reprimir a un sexo definido. Y ya si vamos a una cuestión más atrás, tampoco nos fijemos en la Santa Inquisición. Vamos por partes. Sé que estos casos marcan sutilmente
estas afectaciones negativas que puede tener en sociedad la religión o las religiones. Pero de igual forma hay que entender que existe el otro lado de la moneda, esta visión utópica de sociedades que se comportan de la mejor manera por estos ideales de entender o cuidar al prójimo, el hacer justamente obras de caridad, obras buenas en nombre de un Dios, esta onda de no matar o no robar, o de una sana convivencia, etcétera, ¿no? Aunque muchas veces es por la cuestión de trascender y después de morir, pues conseguir un beneficio, ¿no? Este otro lado también está permeado por esta característica de la espiritualidad que contribuye a la regulación emocional de las personas. Y a ver, antes de que se digan, uy, ¿cómo que pero la religión no tiene bases? A ver. No es una cuestión mágica, no es algo que se da solo porque sí, tiene que ver con una cuestión de locus de control externo, es decir, que el sujeto atribuye que el control de la situación es ajeno a él y entonces deslinda responsabilidades de situaciones que no puede controlar. Y esto da la regulación, da cierta tranquilidad de, ok, no depende de mí. Ejemplo, en una operación, ¿vale? No es como que tú te puedas meter al quirófano y decir, yo lo voy a hacer, porque no tienes los conocimientos. Y solo queda confiar en el doctor. Aquí entra ese aspecto de la oración, ¿no? A ver, divinidad, cosmos, universo, yo sé que la vida de mi familiar está en tus manos, y esa idea sugestiona o funge como un efecto placebo de decir, ok, ya no depende de mí, ya hay alguien que sí va a estar cuidando de él. Incluso dentro de los primeros auxilios psicológicos es recomendable, justamente antes de hacer la intervención, poder brindarle un espacio a las personas cuando tienen esta tendencia religiosa de la oración. ¿Sabes qué? De este lado te podemos adaptar para que reces, medites, hagas oración, te contactes con tu divinidad, con tus guías espirituales, con lo que necesites, para que eso mismo tranquilice a la persona, regule y después ya poder trabajar de una manera poquito más consciente. Y claro, estamos yéndonos por este lado light de la religión, entendiendo que todos serían buenas personas y todos llevarían a cabo los designios sin dejar de lado todo este lado racional. Pero también existe el otro lado de la moneda, este lado oscuro permeado por un dogmatismo y un fanatismo que no permite el desarrollo de las personas y que muchas veces atenta contra la integridad de la persona que lo está ejecutando y de personas que a lo mejor no están dentro de los márgenes normativos de su religión. O sea, estas personas fanáticas que dicen, tú no eres de mi religión, maldito hereje, la Biblia o el Corán no dice eso, vamos a apedrearte. Cuando esta idea de si Dios quiere se lleva al extremo y entonces adopto una conducta pasiva de, mira, no tengo nada que hacer, Dios va a proveer y ya. Algo así como la ley de atracción, pero siendo aquí Dios un punto medular. Otro de las broncas es cuando se sigue ciegamente a un líder religioso y lo empezamos a justificar en acciones que suelen ser muy atroces y que atentan contra los derechos humanos o, una vez más, contra la integridad de terceras personas. Y entendiendo esta parte y viendo muchos de los casos que han salido dentro de portales de noticias, dentro de periódicos, investigaciones que se han ejecutado, pues sería muy fácil responder al título de este video, pero entendamos que eso también nos brindaría de una visión sesgada, porque estamos tomando esta información y no la totalidad de lo que involucra. Para poder responder esta detonante o esta pregunta, tendríamos que entender que el ser tontos tendría toda una
cuestión multifactorial para que fuese así y que no solamente estaría relacionado al concepto de religión, sino a aspectos políticos, económicos, sociales, familiares, etc. Porque cuando la sociedad o el sistema no me provee de esta calidad de vida, de este bienestar, de los aspectos ínfimos para que pueda desarrollarme como ser humano dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro contexto, vamos a buscar en dónde anclarnos para tener esperanza de que todo va a estar bien. Y cuando me lleva a este punto de no sé qué hacer, justamente en esta anomia social, concepto sociológico, donde hay una dislocación de los valores y no me sé adaptar a la realidad, se puede generar estas crisis existenciales, puede contribuir al desarrollo de trastornos mentales como la depresión o la ansiedad, y esto muchas veces puede estar vinculado a los actos suicidas. Para entender un poquito más sobre esto, les recomiendo el libro de El suicidio de Emily Durkheim. De igual forma, el sistema no contribuye a generar una escala de valores que vaya ad hoc a la época en donde se busca y se pretende el respeto hacia los humanos, hacia la diversidad, hacia las diferentes identidades que pueden existir, y se siguen fomentando ciertos ideales tradicionales. Y yendo más profundo, el acceso a la educación, que no es lo mismo para todos, pues va a dificultar esta cuestión, y ahí es donde la religión muchas veces toma peso. Al entender también esta característica porcentual, donde al menos en México la gran mayoría del país profesa alguna religión, y metiéndolo a temas políticos, resulta bastante atractivo el hecho de poder identificarme con el líder si comparte mi sistema de valores. Entonces vemos que hay diferentes elementos a tomar en cuenta, y que no solamente es decir, ay, él está en una religión, entonces él carece de inteligencia, porque la realidad es que no. Estamos viendo solo una parte del panorama y necesitaríamos extender esta visión. En conclusión, las creencias religiosas existen, están ahí, y como profesionales no vamos a pelearnos con ellas, no vamos a implementar nuestro sistema de creencias, y no le vamos a decir a la persona en qué creer o en qué no creer. No es nuestra chamba. Vamos a usar esas creencias a nuestro favor para ayudar a entender ciertas distorsiones cognitivas que puede llegar a tener, ciertas conductas que no son benéficas para ellos, y así brindarles la oportunidad y las estrategias para tener una mejor calidad de vida y un mejor bienestar basado en su contexto. Pero ¿tú qué opinas acerca de todo este tema? ¿Qué otros elementos me faltó abordar aquí? Quise ser un poquito breve de toda la información de las que he estado leyendo. Ya tenía tiempo con esta idea, yo creo que como un mes en lo que estuve leyendo, sintetizando la información para poder brindarles un poquito de esto. Déjamelo aquí abajo, déjame tus preguntas. ¿De qué otros temas te gustaría que abordara que no sean de psicología clínica, por favor? Suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales, y te mando un beso y un abrazo de manera consensuada, y te dejo continuar con tu existencia. Bye.